Un saludo muchachos y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. Muchas veces en la vida sobrepensamos tanto las cosas y queremos todo tan planeado que acabamos sentados en casa delante del televisor. Sin embargo, ¿qué me dicen si les comento que las mejores experiencias de mi vida y lugares que nunca pensé que existirían han sido el resultado de planes atrevidos y casi sin preparación? Una mochila, un destino y ver qué encontramos en el camino. Ese fue el caso de esta aventura, una curiosidad que nos llevó a una de las rutas escénicas más impresionantes que he tenido el placer de conocer. Originalmente trazado a inicios del siglo XX, como una ruta para transportar materiales para la construcción de la presa Roosevelt, este sendero sigue los pasos de antiguas rutas usadas por los pueblos indígenas, y más tarde, por los pioneros del Viejo Oeste. Cada curva de esta ruta guarda un pedazo de historia, pueblos olvidados por el tiempo que hoy se alzan como fantasmas del Viejo Oeste. Paisajes que parecen sacados de una postal, lagos y cañones y un cielo que decide cada tarde dar un espectáculo de colores. Y aunque llegamos aquí por casi casualidad, entendí algo, que no siempre hay que planificar los mejores viajes, porque a veces los caminos que tomamos sin rumbo nos llevan justo a donde queremos estar. Muchachos, sean bienvenidos y acompáñenme en esta aventura por Apache Trail. De regreso a las carreteras y a las andanzas. Salimos de Phoenix y cogimos la ruta que se llama Apache Trail, y en esta ruta vamos a estar haciendo ciertas paraditas a conocer lugares muy interesantes que les vamos a estar mostrando por acá. Esta zona en que estamos es el Museo del Holandés Perdido, de los Dutchmen. Este lugar está dedicado y sus alrededores tienen una pila de muestras y exhibiciones acerca de cómo era la vida en el Viejo Oeste, y relata la historia de Jacob Wals, un holandés que supuestamente encontró una mina de oro muy rica en las montañas de la Superstición, pero desapareció y su paradero sigue siendo desconocido. El museo y todos estos alrededores tienen unas muestras de la historia de este señor, pero además de la historia de los nativos del lugar, los apaches, sus religiones, sus creencias y sus culturas, que son muy interesantes y llamativas. Así que vamos a recorrer este lugar. Por aquí tenemos el tour de la mina. Todo esto es una reconstrucción, por supuesto, de la mina antigua que se presume estaba en este lugar. Tenemos un poco de historia. ¿Cuál era el procedimiento para extraer el oro? La historia de los primeros mineros. Muy bonito, muy interesante el lugar. Pero vengan temprano, no hagan como yo que miran, me voy a derretir. Esto es un antiguo cementerio, una representación por supuesto. Y aquí siempre nos advierten que tengamos mucho cuidado con los alacranes y con las serpientes, porque este es un lugar muy propenso. Estas tumbas tienen como cuotas cómicas, chistosas, ¿no? Acerca de las personas que supuestamente, por supuesto, yacen en este lugar. Esto, aunque es una representación, caballero, todos estos equipos sí son reales que se utilizaron en la mina. Los winches, los contrapesos, los carros. ¿Habrá oro aquí en alguna piedrecita esta? Miren la profundidad de la mina y los pasadizos, que explican cómo se hace todo este proceso, que es seguir las venas del oro. A medida que ellos vayan encontrando los restos, siguen el camino. Y no nos puede faltar, por supuesto, ya esto es private property, cercado, nuestras supermansiones. En lo personal, no me gustaría mucho realmente tener una casa en un lugar tan desértico, pero de que tiene su encanto, tiene su encanto. ¿Cuánto costará esa casita? ¿Cuántos milloncitos? Esto que ven aquí son las casas de los antiguos apaches, una representación por supuesto. Se dice que los marcos estaban hechos de yuca y su nombre era Wickiups o Gowa. Y entonces en el techo ponían una lona de cuero de animal
para que los cuidara y los preservara del frío. ¿Ya viste? Que esto puede ser fácil un estudio en Florida de $1000. Seguro cómo van las cosas. Le ponemos un split aquí. Laundry no hace falta laundry porque eso allá no se usa. Y ya la cocinita aquí y una colchoneta aquí. 850, ¿te parece bien? Too expensive. Ok. Vale. ¿Revisaste el tronco antes de sentarte? Eso fue lo primero que hice. Ves aquí y así. Ok. Una mordida de serpiente. Aquí no es. En el fulastro no es muy bueno. No es muy gracioso, me da mucha gracia. Al menos aquí en el medio de la nada. Aquí tenemos un banco dedicado a todas las vidas que Superstition Mountain ha llamado. Parece que es una familia: Luke de 6, Logan de 8, Morgan de 9 y su padre Sean Perry. Como ya por supuesto le he dicho muchísimas veces, todas estas actividades outdoor en Arizona tienen que ser tomadas con mucho preparación, conocimiento, información, porque es peligroso. La deshidratación y la vida outdoor con tantos animales peligrosos es un poco complicada. Y miren, parece que a alguien se le quedó aquí su mano, caballero, que la venga a recoger. Ahí tenemos a Superstition Mountains. Desgraciadamente no vamos a poder visitarlas más de cerca por cuestiones de tiempo, pero como siempre decimos y nunca cumplimos, tendremos que volver a Phoenix, Arizona. Miren qué curioso, caballero. Esto es como un nicho para las personas que quieran que sus restos descansen en la montaña. Bueno, pues tendrán alguna manera de, allá en el centro de visitantes, de ver si encuentro la información al respecto. Y entonces sus cenizas son arrojadas allá adentro. Tiene un candado, como pueden ver. Y por supuesto nos piden que tengamos mucho respeto con este lugar. A pesar de ser muy turístico y muy visitado, Superstition Mountain y sus alrededores tiene un valor cultural y sagrado aún muy grande para los descendientes de esas tribus y para muchas otras personas que consideran este su hogar. Así que disfrutemos, conozcamos y cuidemos. Un poco más de historia, muchachos, como el banco que les había enseñado a las personas que perdieron su vida. Estos son los restos de un avión que nos cuenta la historia que una familia y unos pilotos se estrellaron en un avión. Dice que en la derecha del pico más alto, si te fijas bien, aún son visibles, por lo cual las fuerzas de rescate quedaron impresionados por la magnitud del accidente y se les hizo muy difícil recuperar los cuerpos debido a la irregularidad del terreno. Y por aquí tenemos la planta y ya está un aire acondicionado con un split, así que parece que de paso tenemos alguna oficinilla por aquí. Todo esto es maquinaria real de la antigua mina. Miren, estos son los martillos que se usan para perforar. Ese principio, pero a mucho más gran escala, es lo que se usa para hacer los túneles de los metros. Así que eso no es nueva tecnología, eso tiene muchos años ya. Qué bien, me llama la atención lo bien conservado que está el lugar. Esta placa está dedicada a las personas que hicieron posible esta representación de este museo. Dice que 28 días y 1000 millas de ida y vuelta fueron requeridos para desensamblar esto desde el pueblo fantasma de Bland, New Mexico, y traerlo hacia aquí. Ya saben qué trabajo tan grande. Primera vez que veo realmente una representación tan fiel de una mina. ¿Hay alguien ahí, hermano, en la correo postal? El telégrafo.
Mira, donation for the Superstition Museum. No traje la billetera. Sí traje la billetera. Pues. Siempre, caballeros, colaboren porque realmente este lugar es gratis. Como ustedes saben, esto cuesta dinero preservarlo. Así que no sean pichirri. Mira, el microondas de antes, ¿no? Dime tú. Era de carbón, le metían carbón al lado y metías tu taza con tu café para que recalentara ahí. Y nosotros creyendo que el microwave se inventó hace unos añitos. Al principio estaba dando vueltas hace... Pero ¿dónde estaba el billete, mira? ¿No quedará algo por ahí? Esto es un detector de metales antiguo, mira. El precursor del detector de metales de los tiempos modernos. Qué bonito, qué interesante. Ciérrame la puerta y no me vayan a robar el dinero. Miren qué maqueta más bonita. ¿A qué hora la echarán a andar? Porque te la puedes jugar que eso debe tener sus trencitos guardados allá adentro y todo. Bueno, realmente veo una puerta ahí. Parece que es que pagas y te hacen el show. Aunque está cerrado. Vamos a ver. Pues está actualmente cerrado. Hubiera sido bien bonito verlo andar. Saben que todos tenemos un niño dentro. Parece que a pesar de todo el desierto y todo, pero en el subsuelo sí hay agua porque hay un molino de viento con sus equipamientos originales allí. ¿Habrá agua ahí? ¿Bombea el pozo? Bueno, no es que lo vaya a bombear, pero en algún momento parece que sí funcionó. Mira. ¿Te acuerdas del campo allá en Cuba? El de casa de mis abuelos, sí, me estaba acordando. Igualito. Pero evidentemente, si está ahí eso es porque había agua en el subsuelo. Así, si no estuviera ahí. Miren la iglesia. Con sus unidades de aire acondicionado. O sea, que parece que la iglesia sí ofrece cultos y demás. De lo más interesante de este pueblo. Y este bar, es un bar parece. Pero está en remodelación. Hasta el 14 de octubre. Qué pena porque me imagino que eso de adentro debe ser genial conocerlo. Ya saben, muchachos, hay mucho más que ver en Arizona que la parte bonita. Mira, si quieres sacar en la Wells Fargo, ahí tienes un... María, muchachos, pero si mira que vieja la Wells Fargo. En la cárcel. Donde metemos a los malos. Aquí vamos a traer a los que no se suscriban al canal. Mira la primera sucursal de Wells Fargo. Pero cuando aquello me imagino que no habían tarjetas de crédito. ¿No? Aquí tenemos las reglas que había que tener para compartir. Parece que en este caso se refiere que esto era una compañía de transporte. No se podía tomar. Si habían señoritas que habían que apagar los cigarros, no se podía fumar. What's a man got to do to get a woman like you? What's a man got to do? Miren los tickets antiguos, las representaciones. Y esta es la trayectoria. Era de Nevada, hermano. Nevada City, California, Auburn, Jackson, Columbia. Sí, pero mira este de aquí. Esto era un barbero. Entonces están diciendo que en la orilla que vino un prospector, Willie Runaway, y que de paso tenía un dolor de muela y entonces se puso ahí en esa posición así y el mismo barbero hizo ra y la por eso es que en los tiempos de antes a los barberos sacaban muelas. Así que ahí quedó con la misma posición en la boca. Mira qué gracioso está Willy. Le desbarataron a Willy la boca, cabrón. Por Dios, y sin anestesia. Y yo creo que aquel se está riendo. Así que no se quejen ahora cuando vayan al dentista por un
porque si el aerotor está haciéndole cosquillita en la muela, antes te la sacaban, arrancaban con un alicate sin esterilizar y sin anestesia. La anestesia era, mira, unos buenos cañangazos de whisky. Superstition Mountain Museum. Estos eran los aviones de aquel tiempo. Imagínense viajar a caballo por día desde aquí hasta California. Gracias a la iglesia. Con el Presley ahí dentro de la iglesia está climatizado con su aire acondicionado y nos ponen ahí una representación de toda la explicación del pueblo. De paso es un buen lugar para recuperar el aire, a todas las películas del viejo oeste. La iglesia un poco al mandín diferente, ¿eh? Esto se llama The Elvis Chapel, la capilla de Elvis. The Elvis Chapel, ya sabes. Y ahora va a nivel Elvis. Debe ser que alguna película o algo, porque estaban hablando sobre una película que se filmó aquí. Bueno, tenemos que averiguar acerca del tema. Make your legs start to shake when I pop you. I give Qué bonito está el saguaro, este verdecito. Este parece que es bien joven todavía. what your man got to do to get a woman leg. La capilla de Elvis, caballero. If I got to Mira para donde llevaban a los que no aprendían con las buenas, mira. O a los que robaban. En aquellos tiempos el robo era porca. ¿Te vas de viaje ya? Ya empaqué ya. Me cansé, caballero. Mira, la gasolina está muy cara. Cómprense un caballo. Que yo creo que ahora van a dejar andar por las calles los caballos con los precios y la inflación que está, que no podemos con ella. Ya bajé las cosas del carro, las traje para los maletines. Lo único que me falta es el caballo, que no lo encuentro. Pero bueno, estoy seguro que si buscamos bien lo vamos a encontrar. Y aquí en este lugar traen burros cuando hay ferias para que los niños los monten. Y estos son juegos, están tapados ahora, pero son de los que le tiran los juegos y te ganan premios y demás. The Dutchman Burro Rides. Vamos a ir concluyendo. Miren qué gracioso, ¿no? El gallo puede cantar, pero la gallina es la que entrega el material. Eso es muy importante para nosotros, muchachitas. Nobody needs to know. Surrender to the grief. Nobody needs to know. Let go. Y así, muchachos, inició nuestra aventura por una de las rutas escénicas más subvaloradas y pintorescas del oeste de los Estados Unidos. Lugares llenos de historia y misterio que han sido recuperados para ofrecernos una ventana al pasado. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura que continuará en los próximos días, explorando y disfrutando de las maravillas que este lugar tiene para ofrecernos. Nos vemos en la próxima, chicos.